Laberinto de árboles. Soy excursionista, me llamo Ricardo. Acampar es mi pasión porque lo hago desde que era un niño de 9 años acompañado de mi papá. Pero ya ha pasado el tiempo. Ahora tengo 40 años. En todos estos años he tenido muchas experiencias, algunas difíciles de contar, otras increíbles, pero la historia que quiero compartir en esta ocasión ha sido lo más aterrador que me ha tocado vivir estando dentro de un bosque. Espero que las personas que lo escuchen no sean tan escépticas, porque a ciencia cierta no tengo una explicación lógica para todo lo ocurrido. No solo me pasó a mí, fue en una ocasión que 5 personas decidimos acampar en medio de un inmenso bosque. Llevábamos provisiones para una semana, aunque tal vez nos quedaríamos un poco más según se dieran las cosas. Somos un grupo de amigos, 3 hombres y 2 mujeres, todos con algo de experiencia en montañismo. Además, acostumbrábamos a acampar 3 o 4 veces al año, en la sierra o algún otro lugar. Con esto quiero decir que no era algo nuevo para nosotros meternos en lugares peligrosos. Al contrario, hasta la fecha nos gusta la adrenalina de lo desconocido, sobre todo de aquello que genera algo de peligro. Desde la primera vez que acampamos nos gustó. Cazábamos pequeños animales. Cuando había lagos o arroyos, nos poníamos a pescar solo por diversión o para alimentarnos. Cuando nos internamos en lo profundo de algún bosque, sabemos que vamos a la aventura, que nos podría pasar una o 1000 cosas, pero claro que nunca estamos preparados para enfrentar algo paranormal. Esa vez nos metimos en una zona del bosque poco explorada. Al observar el área a mi alrededor, había tramos impenetrables por lo tupido de los arbustos, ramas secas, además de troncos caídos. Era un lugar difícil de entrar. Aún así, caminamos como 3 horas por un sendero que nos llevó a internarnos en lo profundo de ese bosque. Algo que me llamó la atención fue encontrarnos con un letrero. El letrero decía, pasar sobre su propio riesgo, con letras mal escritas. Sin darle tanta importancia, seguimos de largo. A lo lejos, miramos un tramo que nos gustó. Nos enfilamos hacia allá, batallando, pero llegamos al lugar que nos pareció perfecto. Aunque estaba tupido de árboles, bien se podía acampar, colocar algunas hamacas y todo lo necesario. Además, estaba en una zona alta, eso siempre es un beneficio. Serían tal vez las 5 de la tarde cuando estábamos instalados en 2 casas de campaña, una para las mujeres, otra para los hombres. Cuando volteé hacia arriba, en el cielo, aparecían unas nubes negras que amenazaban tormenta, pero enfrentar a la naturaleza también es parte de la aventura, así que no me causó preocupación. Cuando oscureció, hicimos una pequeña fogata. Sabíamos que estaba prohibido, aún así la prendimos teniendo los cuidados necesarios. Todo ocurría normal entre risas y pláticas, al menos estuvimos así hasta las 12 de la noche. A esa hora se soltó una fuerte lluvia que nos obligó a recoger todo para refugiarnos en las casas. Por lo mismo, no teniendo más remedio, nos dispusimos a dormir después de platicar un rato. Habían pasado algunas horas cuando me despertaron unos truenos muy fuertes. Al voltear a ver a mis amigos, ellos seguían dormidos. Por eso también cerré los ojos de nuevo, escuchando el ruido tupido del agua. Cuando estaba a punto de dormirme, volví a abrir los ojos porque escuché unos gritos muy a lo lejos. Aunque se confundían con el sonido de la lluvia, era evidente que alguien gritaba de forma desesperada. Hay aves nocturnas que emiten sonidos inquietantes, pero nada parecido a lo que se escuchaba. Así estuve por largos minutos, queriendo encontrar un sentido diferente para esos sonidos, pero se apreciaban claramente. Eran gritos lastimosamente horribles. No me preocupé por mis amigas porque se escuchaba que era de un hombre. Desperté a mis amigos para que lo escucharan y poder estar seguros de que no lo imaginaba. Después de varios minutos volvieron a escucharse. Estábamos seguros que era una persona. No obstante, cada vez se volvían más tenebrosos. Cosas terribles se me vinieron a la mente. Así estuvimos por algunos minutos con aquella incertidumbre de no saber quién podría ser,
Tal vez alguien herido que necesitaba ayuda, o una persona perdida. Nunca pensé que era algo relacionado con lo paranormal. Como no cesaban los gritos, empezamos a inquietarnos. Nos pusimos de acuerdo para que 2 de nosotros fuéramos a investigar. El otro se quedaría con las chicas para no dejarlas solas. Decidimos que uno de mis amigos y yo iríamos a ver de quién se trataba, pero sobre todo brindarle ayuda. Con linternas en mano salimos de la casa de campaña. Caminamos en medio de los árboles bajo la lluvia. Con cada relámpago se iluminaba el bosque. Aunque nos ayudaba un poco para avanzar, también convertía el lugar en algo siniestro. Aquellos terribles gritos no paraban, pero eso también nos servía para guiarnos. Así, caminamos casi media hora, siempre en línea recta para no perdernos, pero no podíamos llegar hasta donde estaba la persona que gritaba. Un fuerte viento movía los árboles de vez en cuando. Aunque no se escuchaban sonidos de animales, sí se percibían otros ruidos extraños que no sabíamos quién los hacía. El camino se ponía cada vez más difícil, pero estábamos decididos en brindar nuestra ayuda. Por eso hacíamos un esfuerzo por avanzar. Por un momento se me vino a la mente la terrible idea de que nos estaban llevando con engaños a lo profundo del bosque, porque la persona, quien quiera que fuera, se escuchaba muy a la distancia, como si se alejara cada vez más de nosotros. Solo caminamos unos minutos. Nos detuvimos porque, en un momento dado, aquellos gritos aterradores se convirtieron en espantosos aullidos. Conozco cómo aúllan los coyotes, los lobos u otros caninos. No eran de esos animales. Este era un aullido más ronco, más fuerte, además escalofriante. De pronto, la luz de un relámpago iluminó a lo lejos una siniestra figura. Era muy grande, 3 o 4 veces más que el tamaño de un perro normal. Empezó a caminar rumbo a donde estábamos nosotros. Cuando no había relámpagos, se perdía completamente. Pero cuando el bosque se volvía a alumbrar, podíamos ver que estaba más cerca. Primero lo hacía caminando en 4 patas, pero luego se paró en 2 para avanzar más deprisa. Nosotros no podíamos movernos de la impresión. Después de unos segundos, mi amigo y yo nos miramos asombrados. Sabíamos que no era un animal conocido. Después de unos segundos, corrimos, brincando troncos y piedras. Me dio un ataque de pánico porque sentía que pronto nos alcanzaría ese extraño ser. Me aterraba la idea de morir en esas circunstancias. Como podía, de vez en cuando, volteaba a ver a mi amigo que corría asustado. No podíamos detenernos ni había dónde escondernos. Era como si nos hubiéramos metido en un laberinto. Estábamos rodeados de bosque. Tal vez por la desesperación, por donde pasábamos, parecía que siempre era el mismo lugar, porque todos los árboles se veían iguales. Aunque para donde corríamos no se veía nada extraño, el miedo se sentía en el aire. Después de correr 10 minutos ya no podíamos más, por eso nos detuvimos unos momentos. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia. En lo personal, se me hacía que habíamos corrido mucho tiempo. No sé si era así, pero ya tendríamos que haber llegado a nuestro campamento. Por primera vez me sentí perdido. Era como si nos hubiera tragado el bosque. Descansamos solamente unos segundos, porque no podíamos quedarnos tanto tiempo ahí. Así que avanzamos de nuevo, nerviosos, sin hablar, tratando de encontrar a nuestros amigos. Luego, como unos 30 metros al frente, apareció de entre los árboles esa figura aterradora. Era negra como el carbón y suficientemente alta para comprobar que no era una persona. Empezamos a escuchar un gruñido terrible, diferente a todo lo conocido. El temor de ser atacados se hizo latente. Nunca intentó atacarnos, pero el simple hecho de mirarlo nos daba mucho miedo. Estábamos confundidos. No era posible que aquella cosa hubiera corrido tan rápido para llegar en tan pocos minutos a taparnos el paso. Y no quería pensar que cabía la posibilidad que fueran 2 criaturas las que nos perseguían, porque de ser así no tendríamos escapatoria. Miré a la izquierda, luego a la derecha. Sin tomar una decisión para dónde correr, miré a mi amigo. Luego, en cuestión de segundos, tomamos la izquierda. Corrimos desesperados entre los charcos de agua que cada vez se hacían más grandes.
y en lugar de acercarnos a nuestro campamento, parecía que nos alejábamos cada vez más, porque nunca llegábamos. De una manera desesperada, mi amigo empezó a gritar por ayuda. Yo intentaba callarlo para que lo que fuera esa criatura dejara de seguirnos o no nos encontrara con más facilidad. Llegó el momento que nos fue imposible correr. Caímos entre el agua, agotados, sin poder continuar, sintiendo un nudo en la garganta. Esperábamos que en cualquier momento esa cosa nos atacara. De pronto nos comenzó a dar un olor muy fuerte, pero afectados por el miedo, la desesperación, además del terrible cansancio, nos quedamos tirados en medio del lodo a merced de esos seres. Esperando mi muerte, cerré los ojos, imaginando un final terrible. Pasaron los minutos, pero no sucedía nada. Cuando parecía que nos habíamos librado de esas cosas, otra vez unos fuertes gruñidos se empezaron a escuchar a nuestro alrededor. Lo único que se me ocurrió para sobrevivir fue hacerme el muerto. En el tono más bajo que pude, le dije a mi amigo que no se moviera, escuchara lo que escuchara, porque la única manera de salvarnos era esa, haciéndonos los muertos. A los pocos segundos pude escuchar cómo se aproximaban. Cada vez que pisaban el agua sentía un escalofrío. Yo me hacía el fuerte para no temblar. No lo puedo asegurar, pero yo contaba hasta 3 gruñidos diferentes. Quería levantarme, correr lo más rápido que pudiera, pero eso hubiera sido mi perdición. También la de mi amigo. Paralizado por el terror que sentía, escuchaba cómo nos olían. Me parecía que se comunicaban con sonidos extraños y algunos gruñidos. El tiempo avanzaba terriblemente despacio. El olor de esos seres no desaparecía, pero además fuertes pisadas se sentían cuando caminaban entre nosotros. Uno de ellos pisó mi mano y clavó sus uñas en ella. Me dolió tanto que estuve a punto de gritar. No sabía por cuánto tiempo más iba a aguantar hasta que dejó de pisarme. Para nuestra buena suerte, así como vinieron se fueron. Cuando ya no percibí ese asqueroso olor, abrí lentamente los ojos. Como no se veían por ningún lado, le hablé a mi amigo. Con voz temblorosa me preguntó qué íbamos a hacer. Avanzamos arrastrándonos hasta alejarnos del lugar. Después de varios metros nos pusimos en pie. No tenía ninguna idea de dónde estábamos. Aún así, seguimos caminando, todavía sintiéndonos perdidos. Mientras avanzábamos, escuchábamos pisadas detrás de nosotros. Además, se movían los árboles de manera muy extraña. Muertos de miedo por lo que habíamos vivido, no dejamos de caminar. Tal vez esas cosas nos seguían de cerca. Ya ni siquiera traíamos las linternas. Por lo mismo, era imposible asegurar que íbamos por el camino correcto. De una manera desesperada, mi amigo apuntó con su dedo diciendo que era para la derecha, porque había conocido unas piedras que estaban cerca de las casas de campaña. Agarrando fuerzas, corrimos para llegar a donde estaban mis amigas. Cuando abrimos la casa, se espantaron tanto que gritaron del miedo que tenían. Aseguraron haber escuchado gruñidos y ruidos extraños, como si un animal muy grande se quisiera meter. El otro de mis amigos estaba con ellas. Cuando les contamos lo que nos había pasado, más se asustaron. Pero no podíamos hacer otra cosa que no fuera esperar a que amaneciera para poder salir de ese lugar. Los 5 nos quedamos en la casa de las mujeres. Así estuvimos en silencio, esperando que nada pasara, escuchando el sonido que producía la lluvia y el viento. Después de un rato, el agua cesó. Pero nosotros no salimos hasta que los rayos del sol aparecieron. Juntamos todas nuestras cosas. Mientras caminábamos en el bosque de regreso, mi amigo, el que me acompañó en la noche, platicó que cuando nos hicimos los muertos, eran 4 las criaturas que llegaron. Lo sabe porque él se abrió los ojos y pudo verlas. Dijo que se sintió pequeño al mirar el tamaño de esos animales. Eran espeluznantes, con grandes orejas puntiagudas, con hocicos enormes llenos de dientes filosos. Estaban cubiertos de pelo por todo el cuerpo. Uno de ellos tenía los ojos rojos y era mucho más grande, y parecía que se comunicaban entre ellos.
Pero lo más aterrador fue darse cuenta que uno de ellos cargaba en su hombro el cuerpo de un hombre. Llegamos a la conclusión que los gritos que escuchamos y fuimos siguiendo por largo rato, sí eran de una persona, alguien que no tuvo la misma suerte de nosotros. La única explicación que tengo es que eran nahuales los que nos atacaron esa noche. Esta experiencia no ha sido solo mía, pero nos reservamos el nombre y la ubicación donde nos pasó para que tengan cuidado cuando entren a cualquier zona boscosa de México. Hambriento. Hola, soy Marco. La historia que les comparto me sucedió una noche que, junto con dos amigos, nos internamos en un bosque con intenciones de pasar un buen fin de semana. Mi amigo Carlos fue el de la idea de acampar en medio de la naturaleza, a la cual no estábamos acostumbrados. Yo estuve de acuerdo, reconozco que me entusiasmó la idea. En ese entonces yo contaba con 29 años. Estaba a punto de casarme, por lo mismo le avisé a mi novia de lo que haríamos. Ella estuvo de acuerdo porque también contaba con la amistad de Carlos, aunque a Toño, el otro de mis amigos, tenía poco de conocerlo. Esa zona del bosque quedaba como a 2 horas de donde vivíamos. Salimos el día acordado a media mañana. Conforme nos acercábamos al lugar, el panorama iba cambiando, reinando cada vez más la vegetación y el color verde, pero disminuyendo la presencia de personas. Como a las 3 de la tarde, estábamos rodeados de árboles. Al caer la tarde-noche, el ambiente cambió, tornándose sombrío y fresco. Después de caminar más de media hora, encontramos un claro. Ahí era perfecto para instalar la casa de campaña. Así lo hicimos, aunque un poco apurados porque veíamos que anochecía muy rápido. Algo que me pareció extraño fue encontrar algunos animales muertos. Solo los moví del lugar pensando que era normal en el bosque, aunque lo raro es que no olían mal, era como si tuvieran pocas horas de haber muerto. Volteé hacia arriba y el cielo estaba rojizo. Obviamente no es lo mismo el bosque de día que de noche. Cuando oscureció por completo, fueron disminuyendo los sonidos a los que nos estábamos acostumbrando. La luz de la luna iluminaba algunas partes. Todo se volvió un panorama diferente y también un poco de aire empezó a correr por el lugar. Como era la primera noche que pasaríamos en medio del bosque, nos metimos a la casa de campaña temprano. Adentro cenamos unos sándwiches que llevábamos preparados. Empezamos a platicar. Después de un rato revisé mi reloj. Marcaba apenas las 10 de la noche. Todo iba bien hasta que tuve necesidad de ir al baño. Cuando abrí la casa de campaña, me di cuenta que una densa neblina empezaba a aparecer. El lugar se empezó a ver tenebroso y si le añadimos los sonidos de los animales como las lechuzas y otros desconocidos para mí, todo se ponía peor. Caminé unos cuantos pasos. Lo hice con cuidado porque no veía bien por la negrura de la noche. Luego me detuve al escuchar un sonido extraño que me puso en alerta. Fue como un quejido o algo parecido. Se escuchó dentro de la neblina. Luego me empezó a dar miedo. Retrocedí mirando para todas partes, pero con la neblina era imposible encontrar algo. Me metí a la casa, cerré, le dije a mis amigos que guardaran silencio, comentándoles lo que había escuchado. Primero me veían divertidos, pensando que era una broma, pero después se empezaron a poner nerviosos, tanto que me decían que no jugara con eso. Nos quedamos sin movernos por unos minutos. Estábamos tensos, escuchando el ruido de los grillos, también algunas aves nocturnas. Llegué a pensar que todo era producto de mi imaginación porque no se oía nada raro. De pronto, oímos que alguien caminaba muy cerca de la casa de campaña. Estuvo caminando por los alrededores. Luego, escuchamos algunos chillidos de animales. Por segundos había silencio, pero volvían a escucharse de nuevo. De pronto, algo golpeó la casa de campaña. Aunque los sonidos extraños no paraban, cada vez se iban más lejos. Todos aquellos quejidos horribles se fueron confundiendo entre los sonidos del bosque, hasta que desaparecieron por completo, volviendo la calma. Dentro de la casa, sin hacer el más leve ruido que pudiera delatarnos, nos mirábamos unos a otros.
Yo sentía que el tiempo se había detenido, porque por más que miraba el reloj, las manecillas no avanzaban. Cuando pasó el tiempo y no escuchábamos nada, nos preguntamos qué pudo haber sido aquel sonido. Yo aseguraba que era un quejido, aunque mis amigos opinaban diferente. El resto de la noche fue inquietante. El temor nos mantuvo despiertos por mucho tiempo, hasta que nos venció el sueño. Aunque yo desperté algunas veces creyendo escuchar algunos ruidos, que bien pudieron ser ardillas u algún otro tipo de animal. Al día siguiente, cuando despertamos, salimos de la casa de acampar con cautela, temerosos de lo que podríamos encontrar. Ya afuera resentimos el frío. Aún así revisamos los alrededores, buscábamos huellas de pisadas o alguna cosa extraña. Para nuestra sorpresa, lo que encontramos fueron varios animales muertos. Uno de ellos era lo que había golpeado la casa. En otras circunstancias, esto hubiera dado pie a retirarnos por lo inquietante que era todo. Pero para no caer en pánico, comentamos que, estando en el bosque, bien pudieron ser algunos depredadores nocturnos los culpables de lo sucedido. Por un momento pensé que no había sido una buena idea ir a acampar a ese lugar. Pero tampoco nadie quería irse solo por ver unos cuantos animales muertos. Solamente los volví a arrojar lejos de la casa de campaña para que no nos invadieran las hormigas. Ya entrada la mañana, preparamos el almuerzo mientras hablábamos de lo raro de la situación. Mis amigos comentaron que lo importante era que estábamos bien. Por eso, después de mediodía, decidimos conocer los alrededores e internarnos un poco más en el bosque. Cuando habíamos caminado algunos 10 o 15 minutos, percibimos un olor muy fuerte, bastante desagradable. Por el lugar comenzamos a encontrar animales muertos, tal vez 10 o 12 así a simple vista. Estaban mordidos. La situación se volvió más preocupante. Aún así, decidimos caminar unos minutos más, tratando de no pisar esos animales. Más adelante, claramente vi una figura oscura, como a unos 50 o 60 metros, parada entre los árboles. Les dije a mis amigos y nos detuvimos. Tal vez era un animal grande, pero por más que lo buscábamos, no lográbamos ubicarlo. Luego, uno de mis amigos dijo que eso se estaba trepando a un tronco. Apuntó con su dedo hacia los árboles. Pensamos que podría ser un gato grande, tal vez un puma o un lince. Por eso empezamos a correr de regreso. Pasando unos minutos, solamente caminamos deprisa hasta llegar a la casa de campaña. Estando ahí, me asombré al ver que había muchas huellas de pies descalzos por todas partes. Estas eran más grandes de lo común. Definitivamente no éramos los únicos en el lugar, pero a decir verdad, nadie nos había molestado o intentado agredirnos. Tampoco nos robaron nada. Por eso decidimos quedarnos en el bosque y seguir acampando hasta el día siguiente como lo teníamos planeado. Así transcurrió el resto de la tarde. Al caer la noche, prendimos una fogata. Mi amigo Carlos sacó de su mochila una botella de licor para tomar mientras platicábamos de todo un poco. Después de unas 3 horas, quizá el alcohol animó a mis amigos a querer caminar de noche en el bosque. Aunque traté de quitarles esa idea, me dijeron que solo serían unos cuantos metros, y que si los quería esperar en la casa de campaña estaba bien, pero no me quería quedar solo, así que decidí acompañarlos. Sacamos las linternas de mano. Yo agarré un palo que encontré por si era necesario defendernos. No puedo negar que estaba muy nervioso. No habíamos avanzado ni 20 metros cuando escuchamos ese horrible quejido. Nos paramos en seco. Enfocamos las linternas a diferentes partes, pero no encontrábamos nada. Cuando alumbramos los troncos de los árboles, me parecía que siniestras figuras se escondían entre ellos. Por lo mismo, empezamos a retroceder de espaldas, avanzando despacio. Volvimos a escuchar ese quejido, pero ahora mucho más cerca de nosotros. Mejor regresamos a la casa de campaña. Al llegar, nos metimos y cerramos. Estábamos temblando de miedo con las linternas encendidas. Cuando nos dimos cuenta de eso, las apagamos rápidamente. Al hacerlo, estuvimos en completa oscuridad. Sin hacer tanto ruido, nos decíamos entre nosotros que guardáramos silencio.
Probablemente pasaron unos 3 minutos cuando escuchamos cómo algo o alguien empezó a caminar muy cerca de la casa de campaña mientras hacía ese quejido perturbador. En esta ocasión oímos ruidos raros. Parecía que perseguía algo. Después se escucharon algunos chillidos. Sabíamos que lo que anduviera afuera estaba matando y quizá se estaba comiendo algunos animales. Les hice una seña a mis amigos que, con una navaja que traía, haría una pequeña rasgadura para ver qué era lo que estaba afuera. Cuando lo hice, logré distinguir algo enorme que se confundía con la oscura noche. Me hice hacia atrás. Mis amigos me preguntaban qué era lo que pasaba. Les hice otra seña para que esperaran y luego me volví a asomar. Solo podía ver una silueta horrible devorando algunos animales, los cuales gritaban de una manera espantosa. Cuando terminaba de morderlos o succionarlos, los tiraba al suelo. De pronto, caminó tan cerca de la casa que, aunque no pude ver bien sus rasgos, me di cuenta que no era humano. Su boca era enorme, casi de oreja a oreja. El olor que desprendía era peor que el de un animal muerto. Pero lo más espantoso era cuando se quejaba. Ese sonido me producía un miedo tan terrible que me paralizaba por completo. No era un animal, aunque tampoco era una persona. La mejor forma de describirlo es decir que era una criatura enorme y demoníaca, pero además estaba hambrienta de carne. Empezamos a temer por nuestras vidas. Si ese ser nos olía o nos encontraba, estábamos perdidos. Les dije a mis amigos que estuviéramos preparados para correr en caso de ser necesario. Gracias a Dios, así como llegó, se alejó. Se perdió entre los árboles. No sabíamos qué hacer, estábamos en medio del bosque, nos sentíamos indefensos. Los tres nos quedaríamos dentro de la casa de campaña hasta que amaneciera. No saldríamos para nada, oyéramos lo que oyéramos. Había pasado como una hora cuando todo se volvió silencio. Parecía un bosque muerto. No sabíamos qué tan normal era eso. Luego, Toño comentó que él había oído que cuando los animales se silencian es porque se acerca un depredador. Cuando dijo esto, se incrementaron nuestros nervios. Para nuestra mala suerte, así fue. Se empezaron a escuchar cómo pisaban algunas ramas secas. Ya no había duda, habíamos acampado en el lugar equivocado. Nuevamente guardamos silencio cuando se escuchó aquel quejido, pero lo desesperante era que no sabíamos dónde estaba. Solo se escuchaban pisadas y ruidos alrededor de la casa de campaña. Parecía que esta vez nos estaba buscando. Después de 10 minutos no se escuchó más. Para cerciorarme que se había ido, me asomé por la rasgadura que había hecho. Ahí pude verlo, parado como a unos 5 metros de nosotros, mirando hacia donde estábamos. Ese momento jamás lo podré olvidar. Tenía una mirada perversa. Al verlo a los ojos, supe que nos había encontrado. También que era el momento de correr porque si no lo hacíamos, íbamos a terminar siendo devorados por esa cosa. Miré el reloj. Eran las 4:30 de la madrugada. Faltaba más de una hora para que amaneciera. Le dije a mis amigos que había que correr por nuestras vidas porque si nos quedábamos ahí, nos atacaría esa cosa. Lentamente bajé el cierre de la casa de campaña. Al hacerlo por completo, salimos rápidamente, tratando de no voltear a ver a aquella criatura. Mientras corríamos en medio del bosque, algunas aves se alborotaban. Corrimos hasta no poder más. Mientras lo hacía, sentía que me sofocaba porque el bosque parecía interminable, pero el miedo y los nervios nos ayudaron para no detenernos. Unos momentos después, pudimos salir de aquel bosque sin escuchar que algo nos siguiera o estuviera cerca. Esa fue la primera y la última vez que me metí en un bosque. Aquel quejido tenebroso me acompañó por muchos años en mi mente y en mis sueños. Cuando contamos esta historia, nos llamaron locos. Hoy les digo que los entes, los monstruos, las criaturas extrañas sí existen. Al menos algunos de ellos están dentro de ese bosque donde pasamos 2 noches espeluznantes. Pero depende de cada quien creer o esperar a vivir una situación espantosa como esta para confirmarlo.
Criaturas en medio de la noche. Siempre que he escuchado hablar de duendes, gnomos o chaneques, me doy cuenta que las personas los miran con ternura. Les ponen comida, dulces o monedas. Hablan bien de ellos, de querer verlos o de tener uno en casa. Pero la realidad de estas pequeñas criaturas es de lo más escalofriante. Todos me conocen por Tolentino, ese es mi apellido. Desde que estaba en la primaria me dicen así. Tengo 55 años, pero esto me sucedió cuando tenía 16. En mi época de estudiante, cuando eran vacaciones de fin de año, acostumbrábamos ir a visitar a mis abuelos. Nos quedábamos ahí 1 o 2 semanas en una casa cerca del bosque a un lado de un cerro. En ese pueblo tenía varios primos. Algunos estaban pequeños, pero casi todos andábamos entre los 14 o 16 años. Por lo mismo, nos llevábamos bien. Teníamos permiso de ir al bosque con la condición de no adentrarnos mucho ni estar tan tarde, porque mi abuelo nos decía que era muy peligroso. A nosotros no nos parecía así, porque todavía a esa edad todo lo tomábamos a juego. Además, estábamos acostumbrados a meternos a ese lugar, o en mi caso, cuando llegaba de visita. En una ocasión como a las 4 de la tarde nos metimos al bosque como siempre. Iba con 3 primos de mi edad y un primo pequeño. Agarramos el camino acostumbrado mientras platicábamos. Apenas habíamos caminado un buen tramo cuando algo extraño cruzó el angosto camino de una manera muy rápida, sin darnos tiempo de distinguir qué era. Se metió entre unos arbustos por unos segundos. Luego corrió a esconderse detrás de unos troncos secos mientras nosotros lo seguíamos con la mirada. Por curiosidad corrimos a ver, pensando que podría ser una liebre o quizá un gato grande, porque la figura que miramos no era tan pequeña. Uno de mis primos, el más chico, adelantándose, se fue detrás de él, pero luego de unos metros se detuvo en seco. Cuando llegamos a donde estaba, nos dijo que lo que había visto era un duende o una criatura parecida a las que siempre contaba el abuelo. Pensamos que era una broma, por eso le quisimos seguir el juego, pero estaba pálido. Se veía asustado cuando nos aseguró que lo que miró le había enseñado unos dientes muy pequeños y filosos. Además, este ser le había gruñido. Empezamos a buscarlo, pero mi primo insistía que nos fuéramos. Como seguía muy nervioso, decidimos regresar a la casa. Por el camino de regreso, mi primo vomitó 2 veces. Se veía realmente mal, por eso apuramos el paso para llegar y que mi abuela le diera medicina. Cuando le platicamos al abuelo, nos dijo que en las últimas semanas los duendes andaban rondando las casas de los alrededores del bosque queriéndose meter. Según él, eso era muy extraño, porque nunca había sucedido así. Tal vez algo estaba pasando en el bosque, porque, además, algunos animales habían desaparecido echándole la culpa a los duendes. Insistió que tuviéramos más cuidado, porque esos seres eran malvados, muy diferentes a lo que la gente piensa. Unos se roban las cosas, otros les hacen daño a los animales, pero los peores atacan a las personas. Además, su sola presencia hace que algunos niños se sientan mal, porque esos seres traen enfermedades. Tal vez por eso se sintió mal el más chico de mis primos cuando lo miró. También nos dijo el abuelo que los duendes se llevan a los niños pequeños. Hacen pozos debajo de sus camas. A otros se los llevan con engaños cuando los encuentran solos en el bosque. En cualquier caso, a esos niños no se les vuelve a ver nunca más. Los duendes, nos decía el abuelo, tienen la capacidad de hacerse invisibles. También se vuelven pequeños o incrementan su tamaño. Otras veces, por las noches, se convierten en lo que realmente son, seres infernales que buscan a los animales o niños para llevárselos. Yo, que no había visto a ese duende, me quedé con muchas dudas. Además, en ese tiempo no creía en esas cosas de duendes o gnomos. Por otra parte, con el tamaño que tienen esos seres, ¿qué nos podrían hacer? La imagen que yo tenía de los duendes era que eran pequeños, con gorros extraños, un cascabel amarrado al cuello, orejones, pero sobre todo tiernos como los había visto en los libros. Al día siguiente yo seguía con la curiosidad de verlos. Les dije a mis primos que fuéramos a buscarlos para comprobar que no eran cuentos del abuelo y de mi primo. Esa misma tarde, de nuevo, regresamos al bosque.
Solo 2 de mis primos me acompañaron. Llevábamos unas varas largas, según nosotros, para defendernos si llegábamos a encontrar alguno de esos seres u otro tipo de animal. Caminábamos por la vereda de siempre, pero esta vez decidimos adentrarnos un poco más, pensando que se escondían por donde nadie se metía. Nos separamos un poco. Donde yo andaba, escuché un ruido extraño. Cuando volteé, miré cómo algo se escondió detrás de un árbol. Le hice una seña a mis primos para que fuéramos a ver todos, porque, como quiera, me daba miedo encontrarme a uno. Con varas en mano, nos acercamos a ese lugar, aunque no había nada. Poco a poco, el ambiente se ponía más tenso. Se escuchaba un ruido, volteábamos y se escuchaba por otra parte, como si jugara con nosotros. Cuando pasamos a un lado de un árbol muy grueso, nos llevamos un buen susto, porque una persona bajita de aspecto descuidado estaba escondido mirándonos detenidamente. Nos preguntó que quiénes éramos, que qué andábamos buscando. Cuando le platicamos que un primo de nosotros había visto un duende, nos miró de forma burlona. Nos aseguró que nosotros nada podríamos hacerles. Además, que al parecer no teníamos ni idea de lo que podríamos encontrar si seguíamos buscando. Nos advirtió que deberíamos tener cuidado, porque si alguno de nosotros había visto un duende, éste lo podría buscar, y si lo encontraba, ese ser se lo comería. Tal vez se dio cuenta de que no teníamos ni la menor idea de lo que nos estaba diciendo. Por eso nos confesó el porqué. Él también tenía días buscando a esas criaturas. Con tono de coraje nos platicó que se llaman orcos. Aunque no son de estas tierras ni es común verlos por este lugar, por alguna razón aparecieron 2 de ellos. Se sabe que comúnmente este tipo de seres llegan a medir más de 1,5 metros, pero los que están aquí miden como medio metro solamente. Tienen una apariencia horrible, además son muy violentos. Como son carnívoros, atacan a los animales del bosque, pero acaban con todo. Incluso se comen a los duendes del lugar. Por eso es que los pocos duendes que quedan están buscando refugio en las casas cercanas. Nos dijo con voz triste que hacía como 2 semanas, su hija de 4 años, una mañana andaba jugando fuera de su casa cerca del bosque, cuando escucharon que la niña gritaba. Salieron lo más rápido que pudieron. Solo alcanzaron a mirar cuando un ser espantoso la iba arrastrando hacia dentro del bosque. Aterrados, corrieron a buscarla, pero no encontraron ningún rastro. Era como si se la hubiera tragado la tierra, porque ya no escucharon los gritos ni el llanto de la niña. Nos platicó el señor que, apoyados por todos sus vecinos, la buscaron día y noche, pero no la encontraron. No había pozos ni troncos huecos o algún refugio en las copas de los árboles. No encontraron nada donde la hubiera podido meter. Lo dijo en un tono tan serio que, por lo menos, yo sí le creí. Por lo mismo, me quedé preocupado por mi primo menor. Le pregunté al señor qué podíamos hacer para que este ser no lo fuera a atacar. Me miró a los ojos mientras me decía: «Ayúdenme a cazarlos». Nos dijo que a unos metros había encontrado un pozo, que seguramente esa era su guarida, que él solo no podría agarrarlos y que le ayudáramos y, a cambio, él nos daría algo de dinero. Lo que no me gustó fue que nos dijo que tendría que ser en la madrugada, porque era cuando ellos salían a buscar comida. Estuvimos de acuerdo. Mientras regresábamos, íbamos pensativo. Primero, lo que nos había contado, pero también no sabíamos qué le íbamos a decir al abuelo para salir de noche. Cuando llegamos a la casa, nos dimos cuenta que había sal regada todo alrededor. Pasamos sin pisarla. Al entrar, miramos que varios espejos estaban frente a las puertas y ventanas. Le pregunté al abuelo que para qué era eso. Ese día aprendí que así se espantaba a los duendes, porque aborrecen verse reflejados en el espejo. Además, la sal los irrita. También nos dijo que no les gusta el olor a hierro. Trató de convencernos de que ya no saliéramos, porque según él, algo se había llevado a uno de sus gatos, asegurando que fueron los duendes. Además, por los alrededores, durante el día, algunos animales de los vecinos también desaparecieron.
Para no preocuparlo, nos metimos al cuarto sin contarle que hablamos con aquel señor en el bosque, ni lo que íbamos a hacer en la noche. Tampoco les dijimos a los demás primos. Más tarde, el abuelo empezó a recoger todas sus cosas. Esa noche cerró las puertas temprano. Se mostraba intranquilo, mirando frecuentemente por las ventanas. Metió otros 2 gatos que tenía y desamarró al perro. Nosotros no sabíamos qué hacer, porque ya habíamos quedado con aquel señor de ir al bosque esa noche, así que decidimos salir por una ventana. Como a la 1 de la mañana salimos mis 2 primos y yo escondiéndonos del abuelo. Entramos al bosque con la incertidumbre de no saber lo que íbamos a encontrar. Como nunca nos habíamos metido en la noche, era como si fuera la primera vez que lo hacíamos. Parecía un lugar desconocido, lleno de sonidos que nos empezaron a poner nerviosos. Como hacía un poco de aire, se movían las ramas de los árboles. Eso nos hacía voltear para arriba, perdiendo por momentos la vista del suelo. Por lo mismo, tropezábamos de vez en cuando. Solamente teníamos una linterna. Uno de mis primos llevaba un costal. Él nos dijo que era para atrapar al duende. También llevábamos varas para defendernos. Cuando me pareció que llegábamos al lugar donde hablamos con aquella persona, un pedazo de tronco golpeó mi espalda. Volteé asustado. Alumbramos hacia varios lugares, pero no se veía a nadie. Solamente nos detuvimos unos segundos. A lo lejos pude ver cómo alguien estaba parado sobre un tronco caído, pero no distinguía qué era aquello. Entonces me agaché para agarrar una piedra. Al levantarme de nuevo ya no había nadie. Estaba seguro que había algo en el lugar, lo podía sentir. Estando en el sitio donde íbamos, empezamos a llamar al señor, pero nos dimos cuenta de que no estaba. Por eso decidimos detenernos un poco para esperarlo. El tiempo se hacía eterno. Desesperado por la ausencia de ese señor, le dije a mis primos que tal vez deberíamos retirarnos. Ellos quisieron esperar unos minutos más. Si no aparecía, nos iríamos. Cuando estábamos hablando, nos lanzaron una piedra. Volteamos los 3 al mismo tiempo. Todo era oscuridad y soledad. Llegué a pensar que tal vez el señor nos hacía una broma. De repente, nos lanzaron otra piedra de otra dirección. Volteamos, pero no se veía a nadie. A veces se escuchaba cómo se movían algunas ramas en un lado, después en otro. Era como si nos estuvieran rodeando. No sabíamos para dónde voltear. Luego se empezaron a escuchar unas horribles risas burlonas en diferentes lugares del bosque. Confieso que ya tenía mucho miedo. Además, me daba escalofríos. No sabíamos para dónde correr, porque cualquier lado se escuchaban ruidos o risas. Uno de mis primos casi pegó un grito diciendo que alguien pasó escondiéndose entre los árboles. Nos miramos asustados. Sabíamos que teníamos que irnos. Se escuchó que algo se movió detrás de nosotros. Cuando volteé, estaba una pequeña figura que nada tenía que ver con un duende. Aunque no podía verle bien la cara por su figura, puedo decir que, más bien, era un monstruo. Tal vez medía menos de 1 metro, con las piernas y las manos más grandes que el cuerpo. Cuando lo alusamos con la linterna, lo primero que noté fue que traía puesta la misma ropa del señor que estábamos esperando. Nos miraba fijamente mientras nos sonreía de una manera macabra. Cuando reaccioné, supe que aquella persona era esa horrible criatura. Caí en cuenta que nos había engañado. Lo peor era que nadie sabía que nos habíamos salido de la casa. A esa hora nadie nos buscaría. Quisimos correr al lado contrario de esa criatura, pero era meternos más al bosque, así que agarré a mis primos y les dije que esperaran. Ellos, desesperados, me decían que nos fuéramos. Agarré un tronco grueso. Al verme, mis primos hicieron lo mismo. Empezamos a gritar malas palabras, y al voltear a ver el camino para la casa, ese ser había desaparecido. Comenzamos a caminar lo más rápido que podíamos, decididos a todo. Sabíamos que estaba escondido entre los árboles, seguramente esperando un descuido para atraparnos. Por eso caminábamos casi pegados. Había veces que algunas de las ramas y hojas se caían de los árboles. Era como si saltara sobre nosotros. Volteábamos sin poder verlo. Luego de que dejamos ese lugar atrás, corrimos desesperados. Apenas habíamos avanzado unos metros, se empezaron a escuchar ruidos atemorizantes.
Esa criatura o lo que fuera nos venía siguiendo. Uno de mis primos, sin comentarnos que había traído agua bendita, la fue regando por todo el camino para espantarlo. Así como pudimos, cruzamos lo que restaba del bosque. Al llegar a la casa, tocamos de una manera desesperada. Mi abuelo abrió la puerta con machete en mano. Entramos tan rápido que casi lo tumbamos. Cerró de nuevo y le contamos lo que nos había pasado en el bosque. Entre regaños y reclamos, nos contó que lo que se nos había aparecido no era un duende común. Todo hacía suponer que era una criatura diabólica, engañadora y perversa. Un ser escurridizo que no le gusta ser visto. Su forma de cazar es mostrarse como un ser humano. A veces imita el sonido de los animales, pero cuando va a atacar, se deja ver tal cual es, describiéndolo los que lo han visto como una criatura horrible. Cuentan muchas personas que esos seres aparecen cierto tiempo en algún lugar del bosque, empezando a devorar todo lo que se encuentran, pero cuando alguien los descubre, los ataca para luego desaparecer. Se dice que son los causantes de muchos ataques y desapariciones en los bosques o lugares muy apartados. Nos dijo el abuelo que nunca nadie ha podido cazar uno. Esa noche el abuelo no durmió, ni nosotros tampoco, porque el perro no dejaba de ladrar de una manera muy insistente. También se escuchaban ruidos desconocidos. Como a las 5 de la mañana se sintieron algunos pasos en el techo de la casa. Mi abuela se puso a rezar, echó agua bendita en las puertas y ventanas hasta que el perro dejó de ladrar. Cuando por fin amaneció, mi abuelo salió con su machete. Aunque todo parecía normal, por más que buscó, jamás encontró a su perro. Además, miró muchas pisadas alrededor de la casa. Tenían la forma de un extraño animal que jamás se había visto por ahí. Después de terminar mis vacaciones, regresé a mi casa. Estuve en contacto con ellos lo que restó del año y nunca volvieron a ver a ese monstruo. Con el paso de los años, mis abuelos murieron. Poco a poco he dejado de ir a ver a mis primos, pero lo que vimos esa noche nunca se me va a olvidar. Aunque por mucho tiempo viví con miedos e inseguridades, ahora estoy recuperado. En la actualidad, ya con el internet e investigando acerca de esos seres, aunque se cuenten muchas cosas, por mi experiencia, les digo que todo está muy lejos de la terrible realidad. El bosque de fuego. Mi nombre es Román. Siempre he sido una persona solitaria. Me gusta acampar en el monte, en la sierra o en el bosque. Algunas veces me acompaña mi perro y otras solamente mis recuerdos. Mi historia comienza un día que decidí acampar en el bosque llamado Peña de Lobos. Aunque había escuchado de muchos avistamientos y apariciones, no me preocupó en lo más mínimo, porque siempre he sido muy escéptico con lo paranormal. Además de eso, ayuda mucho el no ser nervioso, saber dominar tus miedos, porque acampar en un lugar solitario siempre se está expuesto a los peligros de toda índole. En cualquier emergencia, sabes que todo depende 100% de ti y de tus habilidades. Nunca cargo con muchas cosas, ni siquiera con casa de campaña. Para dormir, solo llevo un sleeping bag, que es como una colchoneta. También un garrafón de agua, una linterna, una navaja de supervivencia, cerillos y cosas así que son muy necesarias. En una ocasión, en pleno verano, aunque el termómetro marcaba la temperatura de 32 grados, en la sombra era bastante agradable. Recuerdo que esa vez me fui en mi motocicleta. Ya en lo profundo del bosque, me bajé, caminé unos metros más empujando la moto. Cuando me gustó un lugar, ahí me instalé. Todo parecía perfecto. No había nubes que amenazaran lluvia ni tantos mosquitos, así que hice una pequeña fogata. Me preparé un café, cené temprano, luego de una hora tal vez caminé un poco por los alrededores para ambientarme. Ya que había oscurecido totalmente, me acosté a contemplar las estrellas mientras escuchaba los sonidos del bosque. Después de quedarme dormido, un ruido extraño me despertó. Tan extraño que no lo puedo describir. Era como un zumbido o como el sonido que produce un cable de alta tensión.
Así como estaba boca arriba, miraba las copas de los árboles, tratando de encontrar de dónde provenía ese extraño sonido. Lo que me alteró fue que parecía que se acercaba rápido hacia donde yo estaba, pero no se veía por ningún lado. De pronto, muy por encima de mí, apareció un resplandor. Alcancé a ver que era una bola de fuego la que pasó rápidamente, cayendo como a unos 50 metros de donde estaba acostado. Estaba sorprendido porque nunca había visto una cosa semejante. Pensé en subir a mi moto y salir de ahí lo más rápido que pudiera. Pero pensando bien las cosas, decidí ir a ver qué era eso. Aunque yo tenía la idea de que era un meteorito, no estaba del todo seguro. Caminé lentamente, intentaba no hacer ruido. También se me vino a la mente que podría ser una especie de ovni o algo parecido. Por lo mismo, traté de estar a una distancia prudente. Esa parte del bosque estaba iluminada por el fuego. Eso me ayudó para darme cuenta que la bola que había caído no se veía por ningún lado. Además, por extraño que parezca, no le salía humo a la lumbre que se había esparcido. Aún me faltaba un buen tramo para llegar al lugar, cuando repentinamente el fuego se apagó, quedándose todo en completa oscuridad, además de un increíble silencio. Para mi sorpresa, el bosque quedó como si nada hubiera pasado. No había humo, ni siquiera olía a quemado. Me quedé parado porque no veía nada. Cuando iba a regresar, volví a escuchar el mismo sonido otra vez. Miré hacia arriba. Segundos después, otra bola de fuego cayó muy cerca de donde había caído la primera. Esta vez pude ver claramente cómo golpeaba el suelo. Luego desapareció, quedando ardiendo el lugar del impacto. Con el resplandor que producía la lumbre, pude ver cómo una extraña silueta caminaba entre los arbustos hasta perderse de mi vista. Luego de unos segundos, las flamas se apagaron, quedando el bosque otra vez totalmente en penumbras. Cuando reaccioné, me di cuenta que no traía linterna, así que, con cuidado, regresé a donde había acampado. Pensé en cambiarme de lugar, pero en medio de la noche era peligroso. Decidí quedarme donde estaba, haciendo un esfuerzo para recuperar la calma, pero seguía preocupado. Cualquier ruido hacía que me pusiera en alerta, y por lo mismo no iba a poder conciliar el sueño. En una ocasión que volteé a ver hacia un lado del bosque, pude ver a lo lejos que estaban iluminados los árboles por un resplandor. Estaba seguro que era fuego. Eso me decía que las bolas encendidas seguían cayendo, aunque esa llegó de otro lugar, porque no la vi pasar ni escuché el sonido que hacía. Sabía que en un momento dado podría ser peligroso porque podría caer una encima de mí. Pasadas las 3 de la mañana, seguía en vela. No me sentía seguro, así que empecé a juntar las cosas para irme de ahí, pero luego escuché unas voces seguidas de unas risas. Estaban bastante cerca de mí. Rápidamente me tiré al suelo. Me quedé inerte, solamente movía los ojos para todos lados. En ese momento era presa del miedo. Unas figuras femeninas fueron apareciendo a unos cuantos metros de donde yo estaba. Reían de una manera escandalosa. Iban caminando entre los árboles. Sin saber qué hacer, solo las miraba aterrado. Nunca había pasado por una cosa igual, pero lo que me llenó de horror fue cuando pude mirar un poco más de cerca sus caras. Eran extrañas, blancas, con enormes ojos. Parecía que no tuvieran párpados, con oscuros vestidos que ocultaban sus pies. Por lo mismo, no se notaba cuando caminaban. Era como si levitaran. Una de ellas era bastante alta. Sus brazos le llegaban por debajo de las rodillas. La otra tal vez se veía más baja porque caminaba muy encorvada, pero las dos parecían más demonios que mujeres por su aspecto. Hablaban a gritos. De vez en cuando se perdían entre lo oscuro de la noche o entre los árboles. Así pasaron a unos metros de mí. Ya se habían alejado como unos 15 metros cuando se detuvieron. Una de ellas volteó a donde yo estaba. Hizo unos movimientos como si estuviera oliendo el ambiente. Cuando lo hizo, sentí como el corazón se me aceleró. También se me resecaron los labios. Parecía que me buscaba con la mirada mientras yo me pegaba al suelo lo más que podía. Luego escuché sus extrañas risas alejarse.
Así estuve por unos segundos, mirando hacia los árboles fijamente por donde se fueron las mujeres. Como ya no regresaron de nuevo, sentí un gran alivio. Supe que ese era el momento para escapar, pero estando en medio del bosque no quería llamar la atención prendiendo la moto. Además, con tantos troncos me sería imposible salir rápido, y no iba a dejar mi moto abandonada porque ¿qué iba a hacer a pie? Con cautela, empujé la moto hacia otra dirección que no fuera a donde habían caído esas bolas de fuego. Con dificultad avancé haciendo mi propio sendero. Luego agarré un camino desconocido por unos 30 minutos. Después de otra media hora de caminar, reconocí que donde estaba era el mismo lugar donde había estado acostado antes. Estaba confundido, desubicado. Además, era presa de los nervios. Tenía una sensación terrible de estar en peligro. Todavía no salía de mi sorpresa cuando otra bola de fuego cayó muy cerca de donde yo estaba. Solté la moto y me oculté dentro de unos arbustos. Agazapado, pude ver que aquella bola de fuego se convertía en una mujer. Envuelta en llamas, se metió entre los árboles. Hasta ese momento caí en cuenta que eran brujas. Después, esta mujer caminó cerca de mí. También era espantosa. Como pude verla más de cerca, me percaté que estaba totalmente arrugada. Su piel era oscura, tenía unas enormes manos con dedos alargados y huesudos. Sus ojos eran totalmente negros. Vestía prácticamente igual que las otras, pero ella despedía un mal olor. Además, portaba una especie de diadema sobre su cabeza. En sus manos traía una campana que empezó a mover con fuerza, pero no emitía ningún sonido. Sorprendido, miré cómo empezaban a llegar otras mujeres cargando troncos que habían amontonado. Cuando fueron suficientes, les prendieron fuego en un pequeño claro retirado de los árboles. Luego, ellas se reunieron. Unos minutos después, todas se pararon frente al fuego. Pude contar a 9 de ellas. Empezaron a bailar alrededor de la fogata. En ocasiones, parecía que no tocaban el suelo. Tampoco ardían con la lumbre cuando saltaban por encima de ella. Después de pasar un rato danzando, una de ellas se metió entre los árboles. Arrastró un bulto hasta la orilla de la fogata mientras las demás la miraban. Era un cuerpo que, por sus vestimentas, parecía que era una bruja muerta. La horrible mujer de diadema extendió sus brazos hacia arriba, gritando algunas palabras extrañas. Luego tomaron el cuerpo de aquella bruja inerte y lo lanzaron a la lumbre. Este cayó entre las llamas. Todas se arrodillaron, y para mi asombro, una figura demoníaca apareció. No era un cuerpo en sí, más bien era una esencia o un ser de lumbre que se levantó a algunos 3 metros de altura. Un asqueroso olor a podredumbre invadió todo el ambiente. También una mala vibra, negativa y pesada, que me puso más nervioso de lo que ya estaba. Luego, una de esas mujeres se metió entre el fuego para comer un trozo de la bruja muerta, mientras las demás cantaban. Cuando terminó de hacerlo, le siguió otra y así fueron pasando todas. Se quedaban unos segundos dentro de la lumbre sin quemarse. Cuando salían, parecían un poco más jóvenes. Empezaron a arrojar algunas hierbas, invadiendo todo el lugar con un humo que olía muy raro. Por lo mismo, ya no pude ver claramente lo que hacían. Minutos después, una de ellas se lanzó al fuego. Se quedó parada algunos segundos sin moverse. Empezó a arder. Cuando estaba totalmente cubierta por las llamas, salió disparada por entre las copas de los árboles. Yo seguía escondido entre aquellos arbustos sin poder moverme. Cuando empecé a respirar de ese humo, comencé a marearme. Me ardían los ojos y sentía que me picaba la garganta y me esforzaba para no toser. Cuando pensé que pronto terminarían, miré que a lo lejos se iluminó el bosque. Supuse que había caído una bruja más. En efecto, a los pocos minutos apareció otra mujer. Cargaba entre sus brazos un pequeño bulto. Todo hacía parecer que era un gato por los chillidos que producía, aunque a veces me parecía que era el llanto de un niño. La bruja se paró frente a la hoguera cargando el pequeño bulto. Las demás mujeres se acercaron a olerlo, mientras los chillidos se escuchaban cada vez más fuertes y aterradores. Inesperadamente, la mujer arrojó el bulto al fuego. Todas las brujas se pusieron a gritar de una manera escalofriante. Otra vez comenzaron a danzar.
Yo ya no podía con tanto miedo. No quise mirar más. Me volteé y con mis manos me tapé los oídos para no escuchar. Me puse a rezar como nunca, esperando que pronto amaneciera para no ser descubierto. Así estuve por largo rato. Fueron las horas más eternas y aterradoras de mi vida, escuchar a esas mujeres gritar y carcajearse. Cuando aparecieron los primeros rayos de sol, respiré aliviado. Sabía que todo había terminado. Aún con temor, miré hacia donde habían estado las brujas, pero ya no había nadie. De la hoguera solamente quedaban unos troncos humeantes. Un poco temeroso me levanté. Me di cuenta también que el sonido de las aves era normal. Ya no se sentía aquella mala vibra ni olía tan feo. El bosque estaba como si nada hubiera pasado. No me atreví a revisar qué quedó entre las cenizas. Me sentía dolorido de todo el cuerpo de tanto estar acostado, pero como pude empujé la moto buscando el camino de regreso. Tal vez por los nervios o por el desvelo me sentí perdido sin saber qué rumbo agarrar. Pasé como media hora caminando entre el bosque hasta que reconocí la vereda por donde llegué a ese lugar. Monté mi moto para regresar a casa, sintiéndome muy desgastado física y mentalmente. A partir de esa experiencia, he tenido más cuidado cuando he salido a acampar porque hasta la fecha lo sigo haciendo. Creo que siempre lo haré, pero a ese bosque jamás he regresado. Está de más decir que ahora sí creo en lo paranormal. Además, puedo asegurar que las brujas sí existen. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.